Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El tema del día es amiloidosis cardíaca, poco frecuente o poco diagnosticada. Estará a cargo del doctor Andrés Buitrago. El doctor Buitrago es médico especialista en medicina interna, de cardiología y epidemiología con maestría en insuficiencia cardíaca. Es candidato a maestría en cardio RM, candidato a maestría en cuidado crítico cardiovascular y jefe del servicio de cardiología, jefe asociado del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y director del Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo de Miocardio. Trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Bosque y de la Universidad del Rosario. Los dejamos entonces acompañados del doctor Buitrago. Esperamos que disfruten el tema. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Espero que todos estén aliviados, sanos y salvos en la casa. Vamos a hablar en los próximos 30 minutos, 40 minutos de amiloidosis cardíaca. Y yo creo que si nos llevamos para la casa el mensaje de que es una enfermedad poco diagnosticada más que poco frecuente, que es lo que nosotros normalmente pensamos cuando oímos este término, yo creo que quedamos completamente satisfechos por parte de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Mis conflictos de interés son estos. Específicamente, PTC está patrocinando por medio de la Sociedad Colombiana de Cardio este tipo de conferencias. Y ya entrando en materia, miren, cuando buscamos o hacemos una búsqueda en PubMed de amiloidosis cardíaca, en el título, los resultados que aparecen. Miren que desde hace más o menos 10 o 20 años, 10 o 15 años, las publicaciones con este término han aumentado sustancialmente. Hasta mediados del año pasado se había aumentado 1000% el porcentaje de publicaciones o artículos con este término en el título. Y lógicamente tenemos que estar preparados para esto porque cuando las publicaciones empiezan a crecer en cuanto a un tema, tenemos que estar preparados para ofrecerle esta evidencia a nuestros pacientes. Entremos en detalle qué es amiloidosis cardíaca. Entonces, normalmente se desarrolla cuando una proteína nativa se despliega anormalmente en monómeros. Estos monómeros son inestables y su inestabilidad permite que se autoagreguen en fibrillas amiloides en el tejido extracelular. Puede ser sistémica o puede ser localizada y puede ser adquirida o también puede ser hereditaria, y eso es lo que vamos a profundizar en los próximos minutos. Para que hagamos una analogía más o menos de lo que consiste una fibrilla amiloide en un tejido, muchos científicos lo han comparado con el nylon. Entonces, imagínense cualquier tejido orgánico con acumulación extracelular de un tejido parecido al nylon o una sustancia parecida al nylon, lógicamente las consecuencias fisiopatológicas son enormes. Pero hoy vamos a hablar de amiloidosis cardíaca y la amiloidosis cardíaca está dentro de las amiloidosis sistémicas. ¿Cuáles son las que más frecuente vamos a ver? La amiloidosis primaria o AL, que es la que es más frecuente en personas con síndromes mielodisplásicos o neoplasias de células plasmáticas. La amiloidosis secundaria o reactiva, que normalmente es por procesos inflamatorios crónicos. La amiloidosis por transtirretina, la senil, o sea, la que no es hereditaria, y también la amiloidosis por transtirretina hereditaria. Y tenemos otra menos frecuente, que son las amiloidosis asociadas a las diálisis crónicas, o otro tipo de amiloidosis que en general no afectan al corazón. ¿Cuáles afectan al corazón específicamente? La amiloidosis primaria o AL, más o menos en un 50%. La amiloidosis por transtirretina, más o menos en un 100%, sobre todo la que es senil, tiene un compromiso 100% cardíaco. La amiloidosis hereditaria
dependiendo del tipo de mutación, el compromiso cardíaco es variable. Y la amiloidosis secundaria o reactiva prácticamente no afecta al corazón, solamente en el 5% de los casos. Entonces, nos vamos a enfocar ahorita en amiloidosis primaria, que afecta 50% al corazón, y amiloidosis por transtirretina, especialmente estas últimas dos. Entonces, la amiloidosis cardíaca, ¿cuándo se produce? Entonces, tenemos una neoplasia o una discrasia de células sanguíneas o células plasmáticas que produce en exceso inmunoglobulinas, las cuales las cadenas ligeras, kappa o lambda, se desdoblan anormalmente y se depositan en el tejido cardíaco como tejido amiloide. Eso en el caso de la amiloidosis AL. En el caso de la amiloidosis por transtirretina, el hígado normalmente produce la transtirretina, que es una proteína que transporta el retinol o la hormona tiroidea, se disocia anormalmente por la edad, por una consecuencia de la edad o por una mutación, y esa mutación o esa consecuencia de la edad hace que esos monómeros se tornen inestables y se depositen en el tejido miocárdico o en algún otro tejido. ¿Cómo ha variado la epidemiología de esta enfermedad en los últimos años? Miren, en los últimos 20 años, el mapa de prevalencia en Estados Unidos, teníamos una prevalencia de más o menos 0 o 15 casos por 100,000 personas por año. Y mire lo que pasó, el cambio del mapa epidemiológico en 12 años. Miren que empezó a aumentar dramáticamente la prevalencia de esta enfermedad. Y hay algunos casos o algunas zonas de Estados Unidos en que la prevalencia puede llegar a ser 75 por 100,000 personas por año. Eso es muchísimo población. Y la incidencia también está creciendo. Miren el mapa epidemiológico del 2000 y miren el mapa epidemiológico del 2012 en cuanto a incidencia. Miren que se ha tornado de un azul a una prevalencia más o menos de 18 por 100,000 habitantes por año, y en algunas zonas también una prevalencia, una incidencia muy alta. Esto va de la mano, lógicamente, a la longevidad de nuestros pacientes. Cada vez duran más años, entonces tienen más tiempo de tener neoplasias de células plasmáticas o discrasias de células sanguíneas. Pero también va de la mano de la siguiente gráfica. Miren lo que ha pasado en los últimos 10 años y cómo se ha aumentado dramáticamente la incidencia de amiloidosis por transtirretina wild type, o sea, la que no es hereditaria o la que es senil, y también en un porcentaje mucho menor, pero también significativo en los últimos 10 años más o menos, cómo se ha aumentado la amiloidosis hereditaria. Algunos datos que respaldan esto es que, por ejemplo, la amiloidosis hereditaria tiene una prevalencia de las mutaciones más o menos entre 3 y 4% de afroamericanos en Estados Unidos. Con esta mutación, que es la sustitución de una valina por una leucina en la posición 122, que es la que más compromiso cardíaco causa. Y de otra parte, la prevalencia o la incidencia de amiloidosis wild type o senil o no hereditaria puede estar presente hasta en el 1 o 2% de la población de raza negra en Estados Unidos y hasta en el 0.4% de las personas no hispánicas blancas en Estados Unidos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Entonces varían un poquitico dependiendo del tipo de amiloidosis. Por cadenas ligeras, o sea, la AL, principalmente puede producir púrpura periorbitaria, macroglosia. Cuando tengamos esto con un hemograma anormal, inmediatamente pensemos en amiloidosis. Hay compromiso cardíaco del que vamos a hablar un poquitico más adelante. Hay compromiso renal, hay proteinuria, síndrome nefrótico. Hay compromiso neurológico, síndrome del túnel del carpo o canal lumbar estrecho, y hay algunos síntomas gastrointestinales. Y el espectro clínico de las amiloidosis por transtirretina es menos amplio y comprometen principalmente corazón, sistema nervioso periférico,
y tracto gastrointestinal. Y eso vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Cómo se pueden manifestar estas amiloidosis? Como falla cardíaca, como hipertrofia ventricular izquierda o cardiomiopatía hipertrófica, como estenosis aórtica, como alteraciones en la conducción o incluso, como en todas las patologías, podemos tener un diagnóstico incidental de acuerdo a los exámenes que utilicemos. En cuanto a la cardiomiopatía, clásicamente la amiloidosis se ha venido describiendo como parte de la cardiomiopatía restrictiva hasta hace unos años y hace parte en general de estas cardiomiopatías. Pero con el conocimiento de la enfermedad, cada vez vemos más pacientes con cardiomiopatía hipertrófica secundaria a amiloidosis cardíaca. Entonces, este es un paradigma que debemos cambiar. La amiloidosis puede manifestarse de forma restrictiva o hipertrófica e incluso si la cogemos en estadios muy tardíos, como fases dilatadas de una cardiomiopatía, entonces prácticamente comparte todas las tipos de cardiopatías que podríamos tener. En consecuencia del depósito de amiloide en el corazón, podríamos tener hipertrofia, disfunción diastólica, elevación persistente de las troponinas en cuanto a los depósitos miocárdicos. A nivel valvular puede acumularse en todas las válvulas y producir insuficiencia tricuspídea, insuficiencia mitral o estenosis aórtica, lo que vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Especialmente tengamos un alto índice de sospecha en pacientes con estenosis de bajo gradiente, bajo flujo, porque un porcentaje importante de estos pacientes podrían tener amiloidosis. Hay depósitos en la aurícula y esto se manifiesta clínicamente en arritmias supraventriculares, principalmente fibrilación auricular. Y más adelante vamos a ver que hasta el 50% de estos pacientes pueden debutar con fibrilación auricular. Derrames pericárdicos. Entonces, si tenemos un paciente con hipertrofia y un derrame pericárdico, pensemos por un momento que podría corresponder a una amiloidosis cardíaca. Alteraciones del sistema de conducción, bloqueos auriculoventriculares es muy importante. Entre el 4 y el 8% de los pacientes con amiloidosis cardíaca pueden debutar con un bloqueo AV. Entonces miren que todas estas patologías son de todos los días y muy pocas veces pensamos que el paciente podría tener una amiloidosis cardíaca. Otras cosas menos específicas como disautonomías cardíacas, hipotensión postural o incluso episodios de isquemia y trombosis por depósito intravascular del amiloide. Algunos datos para que creamos que lo que les estoy diciendo es cierto. En una cohorte del Hospital Puerta de Hierro, en pacientes en las clínicas de falla cardíaca de ellos, cogieron los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección por encima del 50% y que tenían una pared o un septum de 12 milímetros. Y después de hacer muchos estudios, entre los que incluían gammagrafías óseas, se dieron cuenta, y test genéticos, se dieron cuenta que 4 pacientes de los 120 pacientes que ingresaron al estudio, o sea, más o menos un 16% de los pacientes o 15% de las fallas cardíacas con fracción de eyección preservada, la etiología era amiloidosis cardíaca. O sea, 15% en este estudio de Puerta de Hierro de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada con un septum por encima de 12, que es generalmente frecuente encontrarlo, tenían amiloidosis cardíaca como su etiología. Y si cogemos pacientes por encima de 75 años, este porcentaje se dobla. Más o menos el 30% podrían tener amiloidosis cardíaca. En cuanto a la estenosis aórtica, anteriormente les dije que se acumula el amiloide en las válvulas. En la válvula aórtica, cuando miramos los pacientes sometidos a cirugías de cambio valvular aórtico y se le hace los diferentes estudios para amiloidosis cardíaca, encontramos que hasta el 5.3% de los pacientes
tenían cardiomiopatía amiloide. Y si miramos pacientes que son sometidos a TAVI, que normalmente son de más edad, con más comorbilidades, hasta el 16% de los pacientes que son sometidos a TAVI tienen cardiomiopatía amiloide. Entonces, se nos está pasando a todos, incluyéndonos a nosotros o a mí, por las narices este diagnóstico. Bloqueos auriculoventriculares. Miren que entre el 8 y el 4, entre el 4 y el 8% de los bloqueos auriculoventriculares, principalmente en pacientes con septum por encima de 1.2 centímetros, la etiología o el diagnóstico final podría ser de una cardiomiopatía amiloide. Pasándonos a otras manifestaciones no cardíacas, si miramos los pacientes con síndrome del túnel del carpo, que es una manifestación frecuente, principalmente en las amiloidosis por transtiretina, también en la amiloidosis por AL, pero más por transtiretina. Y a todos esos pacientes con un septum por encima de 12 milímetros, le hacemos una gammagrafía ósea con tecnesio o con algún otro material que sea o que esté avalado para el estudio de estos pacientes. Más o menos el 1% de los pacientes terminan teniendo cardiomiopatía amiloide. Si es del síndrome del túnel del carpo bilateral, 2% hasta 3%. Y si miramos síndrome del túnel del carpo bilateral y no tenemos una clara exposición laboral que predisponga a esta patología, hasta el 4% de los pacientes podrían tener cardiomiopatía amiloide. Todos hemos visto esto. El doctor García Pavía decía o dice que si queremos hacer un diagnóstico impresionante de Dr. House y a los pacientes con este signo de Popeye, que es la ruptura del tendón del bíceps bilateral o unilateral, y si indagamos de pronto más en la historia clínica y miramos el ecocardiograma y tiene un septum por encima de 12 milímetros, 32% de los pacientes podrían tener cardiomiopatía amiloide, principalmente de tipo senil. Entonces, yo creo que esto todos hemos tenido pacientes con este diagnóstico que desde el punto cardiovascular de pronto no les paramos muchas bolas. Si de pronto miramos las gammagrafías óseas, que como vamos a ver más adelante, es una técnica diagnóstica que se utiliza para el diagnóstico no invasivo de los pacientes con cardiomiopatía amiloide, principalmente por transtiretina, podemos encontrarnos que en una escala de Perugini 2 o 3, o sea que tienen captación del material importante por encima del hueso en el corazón, encontramos que hasta el 4% de los hombres y hasta en el 1% de las mujeres que no tenían ninguna manifestación cardíaca, que se les hizo esto por alguna patología ósea o su endocrinólogo se los pidió, pueden tener amiloidosis por transtiretina. En cuanto al diagnóstico, entonces empecemos con las herramientas diagnósticas que todos tenemos. El electrocardiograma. No hay un electrocardiograma típico de esta patología. Hay muchas manifestaciones clínicas. En el cuadro de su izquierda tienen las principales manifestaciones clínicas. Como les había dicho, fibrilación auricular en el 55% de los pacientes. Patrón de pseudoinfarto, que es este que vemos acá, más o menos en el 63% de los pacientes. Entonces, si tenemos esto en un paciente que no tiene ningún antecedente de infarto agudo de miocardio o que no tiene ninguna alteración en la contractibilidad, pensemos en una amiloidosis cardíaca. Y miren que lo que nos enseñaron clásicamente en las facultades de medicina, que es el bajo voltaje, solamente el 22% de los pacientes lo pueden tener. O sea, solamente 1 de 5 personas pueden tener bajo voltaje en las desviaciones precordiales o de extremidades. En cuanto al ecocardiograma, todos
nos ha llamado alguna vez el ecocardiografista antes de tomar alguna medida o antes de dar una conclusión específica, nos dicen esta apariencia del miocardio como granular, y eso nos habla de una cardiomiopatía infiltrativa, que podría ser una amiloidosis, no solamente amiloidosis cardíaca, pero eso es un principal signo de sospecha o un inicial signo de sospecha que el ecocardiograma nos puede ayudar. En cuanto a la fracción de eyección, como les dije, normalmente pensamos que es una fisiología restrictiva con fracción de eyección preservada, pero miren que en promedio 52% fracción de eyección de todos los pacientes, pero un importante número de pacientes tienen fracción de eyección por debajo del 50%. Entonces, no es solamente fracción de eyección preservada, también podría ser una etiología de la fracción de eyección borderline o incluso disminuida, como les dije en un principio, porque algunos pacientes podrían manifestarse como cardiomiopatía dilatada. ¿Qué otros hallazgos nos pueden ayudar? Este engrosamiento de las válvulas mitrales o de las valvas mitrales nos puede hacer sospechar, todo esto va sumando, como les dije anteriormente, un pequeño derrame pericárdico en un paciente con hipertrofia ventricular simétrica o asimétrica nos podría orientar a una etiología de este tipo. El engrosamiento del septum interauricular es otro hallazgo que nos podría ir sumando. La disfunción la disfunción diastólica, midiendo por medio del Doppler tisular las presiones de llenado de las cámaras izquierda, es algo que se ve prácticamente en todos los pacientes. Y en cuanto al strain, que está tanto de moda, cuando hacemos un strain global longitudinal y ponemos todos los valores en un mapa polar, estos pacientes normalmente tienen compromiso de los segmentos basales y de los segmentos mediales, con una conservación o un respeto por el ápex. Por eso da este aspecto de cherry on top, porque normalmente estos pacientes tienen está respetado la contractibilidad o el strain en el ápex con compromiso de las porciones mediales o basales de las paredes del septum y de la pared lateral o la pared posterior. En cuanto a la resonancia magnética, tiene una sensibilidad más o menos del 94%, con una especificidad del 80%, y lo que normalmente vemos en los cines es hipertrofia simétrica. Pero esto viene cambiando y, como les decía anteriormente, hasta en el 23% de los pacientes, 1 de cada 4 pacientes, puede manifestarse con hipertrofia asimétrica del septum, y no solamente corresponder a una cardiomiopatía hipertrófica asimétrica, sino que la etiología de estos pacientes podría ser una infiltración. Le ponemos gadolino al paciente y le hacemos unas imágenes a los 20 minutos, dependiendo del protocolo institucional. Realce tardío, que tiene algunas características en los pacientes con amiloidosis, porque puede ser parchado en la pared inferior, pero hay un patrón que es muy característico y muy específico de esta, que es el subendocárdico global, que es este compromiso realce tardío de todo el subendocardio en todas las paredes del eje corto del ventrículo izquierdo. Acá vemos que ese realce tardío está presente más o menos en el 70% o 90% de los pacientes, y que, como les dije, es característico el global subendocárdico o el incluso transmural, y también podemos ver un realce tardío parchado en la pared inferior o en la pared lateral, que nos podrían hablar de cardiomiopatía amiloide. Si por alguna razón nuestro paciente
tiene contraindicación para la resonancia magnética por algún dispositivo o por una depuración de creatinina por debajo de 30, le podemos medir el T1 nativo, que es el tiempo de recuperación de los protones, y eso nos da un valor. Cuando ese valor está por encima de 1164 milisegundos, ojo, esto es sin contraste, tiene una área bajo la curva muy importante, más o menos del 93% para el diagnóstico de cardiopatía amiloide. Otro hallazgo que nos podría orientar es el porcentaje de volumen extracelular que se hace con contraste y se miden unos tiempos teniendo en cuenta el hematocrito del paciente antes y después de la aplicación de contraste. Y un software hace toda esta cálculo matemático y nos da un porcentaje. Cuando este porcentaje está por encima del 45%, 40%, nos debe hacer pensar en algo infiltrativo en el espacio extracelular, como principalmente la amiloidosis cardíaca. Como les dije, o ya se los había mencionado rápidamente, podemos hacer diagnóstico no invasivo con una sensibilidad altísima. Y la gammagrafía ósea, que se ha utilizado históricamente para patologías óseas o neoplásicas o cualquier otro que no sea cardiología, se empezaron a encontrar que el material o la sustancia utilizada en pacientes con amiloidosis por transtirretina tenía alta captación en el corazón. Se crearon unos scores de Perugini dependiendo de la relación que hay en la captura del corazón versus ósea. ¿Cuáles son las más específicas? Las que son grado 2 y grado 3, en las que claramente se ve una captación a nivel cardíaco por encima de la del hueso. Si eso lo juntamos con un estudio para discrasia de células plasmáticas o de células sanguíneas, puede ser una inmunoelectroforesis de proteínas en hueso, en suero o en orina, más un Perugini grado 2 o grado 3, podríamos tener un valor predictivo positivo cercano al 100%. O sea, esto nos hace diagnóstico sin biopsia de amiloidosis por transtirretina. Los únicos casos falsos positivos de este abordaje prácticamente correspondieron a amiloidosis por AL. O sea, un paciente además de eso tenía una discrasia de células plasmáticas con amiloidosis cardíaca por AL, o también puede ser el caso que el paciente tenga las dos cosas, una amiloidosis AL y también una mutación o una transtirretina mutante que se acumula en el corazón. En cuanto a la patología, el corazón de estos pacientes es grueso, es poco flexible, es duro al tacto, y si hacemos tinciones de hematocilina de bocina, podemos ver el infiltrado amiloide en los tejidos. Si sospechamos esto, lógicamente la patóloga puede utilizar la tinción de rojo Congo, en la cual ese infiltrado amiloide se tiñe así como de este color verde manzana, que es característico de amiloidosis cardíaca. Y la inmunohistoquímica nos puede confirmar el diagnóstico de acumulación de cadenas ligeras o, por el otro lado, descartar transtirretina. ¿Por qué es importante todo esto? Porque miren que las manifestaciones clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas, de biomarcadores, de resonancia magnética o incluso de gammagrafía ósea son mucho antes o mucho después, perdón, que las manifestaciones en la biopsia, y lo que más importa es de las manifestaciones ortopédicas. Entonces, muchas veces estos pacientes, el primer síntoma o la primera visita médica puede ser al ortopedista o al médico laboral por síndrome de túnel del carpo, ruptura del bíceps o una estenosis o un canal lumbar estrecho, y años después
el paciente empieza a tener las manifestaciones cardíacas o paraclínicas de amiloidosis cardíaca. Esto es lo que pasa en el mejor de los casos, más o menos, desde el inicio de los síntomas, en el caso de la amiloidosis por transcreatina, hasta el diagnóstico de los pacientes, podemos demorar 4 años en darle vueltas al paciente. Entonces, pues uno de los objetivos de esto es que como la sobrevida de estos pacientes se ve afectada por el tratamiento, tenemos que diagnosticarlo lo más tempranamente posible. ¿Cuáles son los principales escenarios clínicos en los que nos equivocamos? Atribuir todo a cardiomopatía hipertensiva. No ponerle un apellido a la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Recuerden que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome clínico. Entonces, este paciente tiene que tener una etiología de su falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Cardiomiopatía hipertrófica, cada vez vemos más pacientes con cardiomiopatía hipertrófica por amiloide, pacientes con cardiomiopatía restrictiva que no les ponemos apellidos, o incluso pacientes con estenosis aórtica, enfermedad isquémica, que concomitantemente tienen cardiomiopatía amiloide. Este es el espectro clínico que normalmente vamos a encontrar. Para resumir, falla cardíaca más o menos en el 66% de los pacientes, 7% de los pacientes podrían debutar con un bloqueo. ACV es otra manifestación clínica. Recuerden que el 55% de los pacientes tienen FA o debutan con FA, cardiomiopatía hipertrófica restrictiva, estenosis aórtica o hasta 1 de cada 10 pacientes podemos hacer el diagnóstico de manera incidental. 80% son hombres. Hipertensos puede tener un diagnóstico previo, 54% de los pacientes. FA 55, patrón de pseudoinfarto en el 63, bajo voltaje solamente en el 22, hipertrofia ventricular izquierda 10.5, bloqueos de rama izquierda o derecha más o menos un 15%, hipertrofia asimétrica 75, asimétrica 23, fracción de eyección por debajo de 50, 36, en promedio 52, pero por debajo de 50 también podemos encontrar pacientes, disfunción diastólica y derrame pericárdico. Esas son como el espectro clínico más importante de la enfermedad. Pero con toda esta información que tenemos, ¿cómo vamos a estar alertas al diagnóstico? Ese es un artículo bien importante en el que participaron varias escuelas especialistas en esta patología, en la que el diagnóstico de falla cardíaca o alguna bandera roja de signos o síntomas, y acá les pongo todas las banderas rojas que están identificadas, más un septum por encima de 14 milímetros, o incluso algunos expertos podrían decir por encima de 12 milímetros, en hombres por encima de 65 años o mujeres por encima de 70 años, nos deberían prender la alarma que el paciente podría tener una cardiomopatía amiloide. ¿Qué habría que hacer en este grupo de pacientes? 2 cosas. Una gammagrafía ósea puede ser con pirofosfato, con HMDP o con DPD. Solamente estos radiotrazadores se pueden utilizar. ¿Cuál no se podría utilizar? HMP, que en algunas instituciones se podría utilizar para el estudio de los pacientes con patologías óseas. Entonces, solamente HMDP. Entonces, si estamos interesados en esto, mañana vamos a medicina nuclear y les preguntamos cuáles son los radiotrazadores. Y si tenemos DPD, pirofosfato o HMDP, podemos diagnosticar. Y adicionalmente, debemos hacer una inmunoelectroforesis de proteínas en orina y en suero para descartar amiloidosis por AL. ¿Qué vamos a hacer con esas 2 herramientas? Entonces, miren qué tan bonito este algoritmo. Entonces, si A es negativo, o sea, inmunoelectroforesis negativo, y B es negativo, gammagrafía ósea,
el diagnóstico es incierto, es muy poco probable de cualquiera de las dos amiloidosis. Pero si tenemos un alto índice de sospecha, podríamos considerar una biopsia cardíaca o una biopsia del tejido comprometido. Si A es negativo y B es positivo, o sea, inmunoelectroforesis negativa con gammagrafía positivo, miramos el grado Perugini. Si es Perugini 1, o sea, captura muy poquito en el corazón, en general necesitaríamos una biopsia para confirmar el diagnóstico. Pero si es Perugini 2 o 3, prácticamente tenemos el diagnóstico de amiloidosis por TTR y no tendríamos que hacer biopsia cardíaca. Esto es lo importante de la gammagrafía ósea. Aquí termina el diagnóstico. A todos los pacientes habría que hacerles estudio genético para ponerles el apellido. Si es una wild type, o es una mutante, o es una senil, que es esta, o si de pronto encontramos una mutación, que sería una amiloidosis por transtirretina hereditaria. Y por este lado, A positivo y B negativo, o sea, tenemos una amiloidosis AL, y ahorita le voy a dedicar 2 diapositivas a esto, a L, cuando diagnostiquemos una L. O puede ser una A positivo y una B positivo, o sea, los dos estudios positivos. Necesitamos confirmación histológica porque puede ser una transtirretina combinada con una AL, hay pacientes que pueden tener los dos, o puede ser un falso positivo, la gammagrafía ósea, en un paciente con AL. Siempre que sospechemos amiloidosis cardíaca, siempre debemos pensar inicialmente por la urgencia que necesita el tratamiento, que es una AL. Y esto lo dicen pues, los grandes centros, que debemos demorarnos no menos de una semana para el diagnóstico o la confirmación de la amiloidosis AL. ¿Por qué? Porque la amiloidosis AL se considera una emergencia médica. ¿Por qué una emergencia médica? Porque el pronóstico de los pacientes está directamente influenciado por el tiempo en que nos demoremos en diagnosticarlo. Entonces, todos hemos visto estos pacientes que tienen un pronóstico muy pobre y es muy seguramente porque las diagnosticamos muy tardíamente. Entre más tempranamente diagnostiquemos a los pacientes, mejor es el pronóstico de estos pacientes. Y como les dije, a todos los pacientes hay que hacerles estudio genético cuando la confirmemos, la amiloidosis por transtirretina, porque dependiendo de la mutación, podríamos tener un fenotipo neurológico, dependiendo de la mutación, o un fenotipo cardíaco o cardiogénico, dependiendo de la mutación. Lógicamente, la clínica del paciente nos va diciendo ya más o menos qué mutación podríamos estar presentes. Hay varias alternativas para hacer el estudio genético. Esta es una herramienta de PTC en la que acá les dejo el correo electrónico y los teléfonos de las personas que podríamos llamar cuando sospechamos un paciente. Lo único que habría que hacer es llenar este formulario con los datos epidemiológicos y este checklist con los datos clínicos del paciente. Eso nos da un puntaje, pero independiente del puntaje, si sospechamos clínicamente que un paciente tiene esto, pues lo podríamos mandar de una vez a estudio genético. Tratamiento. Solamente estoy autorizado en hablar poquito del tratamiento. Manejo por clínica de falla cardíaca del peso diaria, restricción de líquidos, restricción de sodio. Eso se maneja con diurético de asa o diuréticos o antagonistas del receptor de aldosterona. Ojo con esto es muy importante. Los beta-bloqueadores, inhibidores de la ECA, bloqueadores del receptor de angiotensina, sacubitril, valsartán, son muy poco tolerados. Y además de que son muy poco tolerados por la isautonomía que tienen estos pacientes, no están aprobados en falla cardíaca de esta etiología.
es de las poquitas fallas cardíacas en las que no están aprobados y son, como les dije, poco tolerados. Muchas veces el paciente que viene recibiendo esto se les quita y el solo hecho de quitarle la hipotensión y la bradicardia a estos pacientes los hace mejorar clínicamente muchísimo. Los calcioantagonistas, hay poca evidencia, sobre todo los no hidropirínicos, y la evidencia actual es que podrían estar contraindicados porque estén correlacionados o relacionados o asociados con bloqueos auriculoventriculares, entonces mejor no los utilicemos. La digoxina, hay algunos reportes de casos en los que se podría acumular en el tejido amiloide y predisponer al paciente a toxicidad por digitálicos, entonces utilizarlos con muchísimo cuidado. Y para los síntomas disautonómicos podríamos utilizar midodrina o cualquier otra alternativa. Recuerden que los pacientes presentan en un porcentaje importante de fibrilación auricular. Algunas cositas para que tengamos en cuenta. La cardioversión eléctrica en estos pacientes siempre se considera de alto riesgo. ¿Por qué? Porque independiente de la duración de la FA, se han encontrado que pacientes sin o con nula probabilidad clínica de tener un trombo auricular tienen trombos auriculares. Entonces, siempre que los cardiovertamos, siempre deben ir con un ecocardiograma transesofágico. El poder de esta recomendación basado en la evidencia no es fuerte, pero la recomendación de todos los expertos es consistente en que la hagamos. Siempre anticoagular los pacientes con FA. Incluso a estos pacientes no les aplica CHA2DS2. La recomendación de los expertos es siempre anticoagularlos. Incluso algunas recomendaciones dicen que estos pacientes se podrían anticoagular sin FA en los que se presente pobre función auricular. No hay contraindicación para los anticoagulantes indirectos que podrían utilizar y para controlar el ritmo podríamos utilizar amiodarona, no hay ningún reporte o alguna recomendación que lo contraindique. Tratamientos específicos, la amiloidosis por cadenas livianas o amiloidosis AL esto es campo de los hematólogos. Hay muchísimos avances, hay muchísimos medicamentos que yo ni siquiera sé pronunciar. Entonces, cuando tengamos esto, inmediatamente lo remitimos al hematólogo. Esto no es manejo, lógicamente, de nosotros. Y por otra parte, la amiloidosis por transtirretina o la amiloidosis hereditaria por transtirretina o la mutante o la senil, podríamos utilizar diferentes medicamentos. Entonces, desde medicamentos que inhiben la síntesis de la transtirretina como inoterceno, patisiran, pasando por medicamentos que estabilizan los monómeros de transtirretina, como el tafamidis, que está aprobado en Europa y en Estados Unidos, y hasta otros medicamentos que tienen muy nivel de evidencia y recomendación que no vale la pena ni siquiera mencionárselos. También se podrían trasplantar a estos pacientes. Hay casos reportados de trasplante de médula ósea o trasplante combinado de cardíaco y de médula ósea secuenciado en pacientes con amiloidosis por AL. Y algunos centros de alta experiencia podrían también hacer trasplante combinado de hígado y corazón en pacientes por amiloidosis por transtirretina. Por último, 2 diapositivas para llevar a la casa. Llevamos 43 minutos. Esto es importante, no es una enfermedad rara. Para diagnosticarlo hay que pensarlo. Si no lo pensamos, nunca vamos a llegar al diagnóstico. Hay diferentes presentaciones clínicas, no hay un cuadro típico. Podemos hacer diagnóstico no invasivo en determinadas cardiomiopatías amiloides y ya hay alternativas de tratamiento con desenlaces que mejoran la sobrevida. Por último, como decía Darwin, lo más importante no es ser fuerte, lo más importante no es ser inteligente, lo más importante es evolucionar y
y esto es obligatorio tenerlo en la mente y en la cabeza porque más pacientes van a llegar con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Buitrago. Hay unas preguntas que quiero expresarles. Básicamente, el doctor Mauricio Pineda pregunta o dice, es muy importante el tiempo para la adquisición de la gamografía ósea, habitualmente con imágenes a la hora de las 3 horas. Inicialmente mucho pool sanguíneo, dice él. Jennifer, Sí, ok. sí, doctor, hay que variar un poquitico el protocolo para gamografía ósea, que para la gamografía ósea sospecha amiloidosis. Entonces, es muy claro dejarlo para que los médicos nucleares sepan hacer el protocolo específico. Ok, Doc, hay una pregunta que dice, yo tengo amiloidosis desde siempre en piel. ¿Podría tener riesgo de tenerla cardíaca? Hay muchísimos tipos de amiloidosis. Hay amiloidosis localizada o sistémica. Eh, Normalmente las localizadas no tienen compromiso sistémico, pero eh, lógicamente varía paciente a paciente. Hay pacientes que pueden tener un tipo de amiloidosis local o más un tipo de amiloidosis sistémica, entonces uno nunca puede confiarse. Si hay manifestaciones clínicas independiente que sea poco probable, pues hay que hacerse el estudio. Manifestaciones clínicas, síndrome del túnel del carpo, canal lumbar estrecho, un electrocardiograma anormal, un ecocardiograma anormal, pues eh, lógicamente no sobraría hacer un tamizaje con un eco y un electrocardiograma y una consulta por cardiología. Ok, Doc, gracias. La doctora Jennifer Cifuentes pregunta, ¿cuál es el rendimiento de la biopsia aspirado de grasa abdominal? ¿Y serviría para todos los tipos de amiloidosis o para cuál? No, muy buena pregunta y gracias por hacérmela porque es que siempre que pensamos en amiloidosis, eh, pensamos en la biopsia de grasa abdominal y el rendimiento diagnóstico. No lo tengo exacto en la cabeza, pero es bajito, del 22-23%. Entonces es mejor irse a veces directamente al corazón o al riñón o al nervio, dependiendo del compromiso que tengamos. Pero la grasa tiene muy mal rendimiento. Ok, gracias, Doc. El doctor José Pinto pregunta, ¿en qué escenario el diagnóstico tiene importancia, en qué escenario del diagnóstico tiene importancia la cardio-RNM? José, el primer eslabón diagnóstico de estos pacientes eh, incluye valoración clínica, electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia magnética. O sea, no es indispensable que tengamos una cardioresonancia magnética para hacer el diagnóstico. Si la tenemos, nos puede ayudar, pero con el diagnóstico clínico, electro y ecocardiograma es suficiente para ustedes pedir o una gamografía ósea o una inmunoelectroforesis de proteínas. Ese mensaje es importantísimo. El diagnóstico no es exclusivo de resonancia. La resonancia es una herramienta, pero no es indispensable para el diagnóstico. Ok, Doc, gracias. Otra pregunta del doctor Pineda dice, un problema grave es el tratamiento por el costo tan alto, especialmente con tafamidis. ¿Ya han tratado ¿Por el pacientes? qué? ¿Por el qué? ¿Por qué? Perdón. Dice que un problema grave es el Por el tratamiento costo. por el costo tan alto, sí, especialmente Sí, con tafamidis. ¿Ya han tratado sí, pacientes? doctor. Y hay una ampliación. No. ¿Qué tan importante es para usted la fibrosis con el gadolinio en aurícula izquierda? ¿Estima usted por resonancia de fracción de eyección ahí? La primera pregunta del doctor Pineda es que sí, tiene un costo alto, muy alto. En este momento está aprobado por FDA y por EMA. No está aprobado en Colombia, eso es cuestión de meses o quién sabe años con este problema. Eh, pero pues yo creo que de pronto a final de este año lo tenemos aprobación. Va a salir con un costo alto. Los poquitos pacientes que hemos tenido, estamos haciendo el trámite como vital, no disponible, pero todavía no tengo experiencia propia con Tafamidis.
Y hay que esperar a qué costo llega a Colombia. Y se me olvidó la otra pregunta, ¿cuál fue? Ya le digo, doc. La otra parte de la pregunta es, ¿qué tan importante es para usted la fibrosis con gadolinio en aurícula izquierda? ¿Estima usted por resonancia Pues, fractal? Doc, para este tipo de patología, digamos que tenga una sensibilidad, una especificidad alta para, para diagnosticar amiloidosis cardíaca, no la veo importante. De pronto sirve el realce tardío en aurículas para guiar de pronto ablación, aislamiento de venas pulmonares o estudios electrofisiológicos en pacientes con arritmias para que el electrofisiólogo se guíe de alguna forma, pero específicamente para esto no. Y recuerden que hay una amiloidosis por péptido natriurético auricular que puede afectar específicamente las aurículas, pero que tenga un gadolinio no cambia el tratamiento. Este paciente se trata como si tuviera una FA y no necesariamente quiere decir que tenga acumulación de amiloide en el músculo cardíaco o en el ventrículo. Ok, Doc. Muchas gracias. Doc, hay unas preguntas, dos preguntas en Facebook. El doctor Oscar Pérez pregunta, ¿recomendaría tamizar para amiloidosis cardíaca dosis todos los pacientes que post-TABR o SABR no tengan mejoría clínica? Post reemplazo de válvula aórtica O SABR, TABR. o TAVI. Ujú. Pues, Doc, clínicamente sí. O sea, yo creo que si un paciente con un cambio valvular aórtico o que va para TAVI tiene manifestaciones, síndrome del túnel de Carpo, canal lumbar estrecho, un septum un poquito alto, gradiente alto, un poquito de derrame pericárdico, engrosamiento de las valvas, yo creo que no nos quita nada hacer una gamografía ósea con HDMP o con tecnesio o con pirofosfato. Y si captura 2 o 3, tiene una amiloide importante. Si hay una captura de 0, pues no tiene nada. Y si tiene una captura de 1, pues prácticamente pues no creo que a esa edad tenga amiloidosis, pero pues eh, podría complementarlo con otros estudios. Entonces, si tiene una captura de 1, que es prácticamente igualita al hueso, pues usted le dice al cirujano, tómeme una biopsia cardíaca y la mandamos a patología y se manda a operar y en el estudio anatomopatológico podemos de pronto detectar una amiloidosis. Ok, Doc, gracias. Hay una pregunta del doctor Jorge Lacerna. Dice, ¿sí tiene conocimiento de qué paciente tiene la mutación desde niño pero no tiene síntomas o signos? ¿Cuándo iniciar tratamiento? Sí, digamos, si hay un árbol genealógico que tenga una mutación y a la persona pequeña se le detecta, no necesita tratamiento porque por el momento el tratamiento es sintomático. Tafamidis o cualquier otro inoterceno, patisiran, los estudios fase 2 y fase 3 que están en curso, son con cardiomiopatía. Entonces, si no tienen manifestaciones cardíacas, el solo hecho de tener la mutación no implica tratamiento por el momento, pero sí un seguimiento altísimo o muy estrecho. Normalmente estos pacientes empiezan a tener manifestaciones clínicas después de los 50, 55 años, aunque hay algunos casos que después de los 40 años pueden tener manifestaciones clínicas. Gracias, Doc. El doctor Julián Vanegas pregunta, si no tenemos tafamidis ni otros medicamentos específicos, ¿cuál sería el arsenal terapéutico a utilizar teniendo en cuenta que betabloqueadores y ECA-ARA no son bien tolerados? ¿Con qué nos quedamos? Julián, eh, manejo de peso, líquidos, diuréticos, anticoagulación,
y lo podríamos incluir en un estudio fase 2 o fase 3 con patisiran y inotersen. Hay muchas cosas off-label, muchas cosas que no están aprobadas, que no sé si sería responsable yo en recomendarlas porque nunca las he utilizado, pero té verde, dicloxacilina, diflunisal. Hay algunos pequeños reportes de casos que podrían beneficiar a los pacientes, pero el poder de estas recomendaciones es muy pequeño. Gracias, doc. El doctor William Amaya pregunta, ¿la RMN cardíaca sin gadolinio en alergia al gadolinio tiene buena sensibilidad? Le podemos hacer, o sea, nos puede detectar, William, hipertrofia simétrica o asimétrica, pero eso no nos habla de etiología. Si le decimos al radiólogo que utilice el software con T1, en el que midamos la recuperación de los protones y midamos eso, si da por encima de 1164 en un paciente con una resonancia sin gadolinio, eso tiene un área bajo la curva por encima del 93% para predecir amiloidosis cardíaca. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de que la resonancia sin gadolinio nos podría ayudar. Pero como les dije, también la pregunta de José es, con el ecocardiograma, las manifestaciones clínicas y el electro, podemos sospechar que el paciente tenga esto. No necesariamente tenemos una resonancia. Doc, hay dos preguntitas más. Una es del doctor Eduardo Contreras Zúñiga. Dice, ¿el papel del estudio genético? Es todo lo que dijo. Todos los pacientes necesitan estudio genético para ¿cómo se dice? Consejería familiar, para estudiar otros miembros de la familia, porque si el estudio genético sale negativo, pues no necesitamos estudiarlo. Pero si sale positivo, necesitamos estudiar a los hermanos, a los hijos, porque pueden tener la misma mutación. También para guiarnos en cuanto al pronóstico, porque determinadas mutaciones tienen peor pronóstico que otras mutaciones. Entonces, la recomendación de las guías de estudio genético en cardiomiopatías dicen que la recomendación es 1B en cardiomopatía restrictiva y 1A en cardiomopatía hipertrófica. Doc, hay una pregunta más del doctor Alejo Villamil. Dice, ¿el rendimiento de la biopsia endomiocárdica para el diagnóstico? Es altísimo. Y pues muchas veces es el gol estándar, pero Alejandro, como decía ahorita más adelante, atrás hay algunos pacientes que podríamos obviar la biopsia miocárdica. Hasta hace unos años todos los pacientes llegaban a biopsia, pero hay un porcentaje importante de pacientes que el diagnóstico se puede hacer con un valor predictivo positivo del 100%, de una gammagrafía ósea positivo y un estudio de inmunoelectroforesis negativo. Eso nos da 100% de diagnóstico de amiloidosis por transtibretina. Muchas gracias, Doc. Hay una última pregunta que dice, ¿qué opina, doctor, del uso de doxiciclina en el tratamiento? ¿No te oí? ¿El uso de qué? De doxiciclina en tratamiento. Pues, Doc, si no tiene nada, pues se podría utilizar. Los estudios son de muy bajo poder, no son controlados, no son multicéntricos, no son aleatorizados. Y de pronto podría mejorar algunos desenlaces subrogados. Julián ahorita preguntó qué podríamos ofrecerle. Pues eso podría ser una alternativa, pero el peso es muy bajito, entonces ya hay medicamentos y yo creo que en unos años vamos a tener más arsenal. O patisiran o inotersen o tafamidis van a estar disponibles en Colombia. Hay una pregunta del doctor
Jaime Andrés, perdóneme, del doctor Pineda nuevamente pregunta, dice, ¿han tenido amiloidosis mixtas, transtiretina Sí, y señor. en el mismo paciente? Sí, hay todas las, como todo en medicina, hay casos exóticos y pueden haber pacientes con una displasia de células plasmáticas que produzca inmunoglobulinas, que se deposite la amiloide en el corazón y puede también tener mutaciones o que la transtiretina sea mutante y se presente como una forma senil, o amiloidosis con transtiretina y alguna otra amiloidosis, por ejemplo, por apolipoproteína A, o como son procesos fisiopatológicos diferentes, entonces pueden estar combinadas diferentes tipos de amiloidosis. Gracias, doctor. Hay dos últimas preguntas y hay una persona Claro. que podría expresarla oralmente si quiere, pero el doctor Julián Vanegas, por último, pregunta, biopsia endomiocárdica versus biopsia a cielo abierto. ¿Rendimientos? No conozco el rendimiento. El de la endomiocárdica es casi del 100%. De cielo abierto no conozco ese valor, Julián. Ok, doctor. Hay una pregunta de una persona que no se identificó, Galaxy J2 Core, pero no sé si puede hacerla ahora. Dale, tranquilo. Me parece que no escucha. No, doctor, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos muchísimo su atención, doctor. Perfecto. Y los esperamos a todos para nuevos webinars que vamos a organizar. Vamos a tratar de hacerlos con mayor frecuencia, con los mejores expertos, así como el doctor Buitrago nos ha permitido conocer acerca de la amiloidosis esta noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, a la sociedad y específicamente a Jaime Rodríguez, que se ha echado al hombro estos webinars y yo creo que la situación actual nos dice que la educación médica tiene que migrar a este tipo de educación continuada. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. Entonces, hasta el próximo. Bueno, era para hacer la pregunta, ¿viste? Doctor, ¿está ahí? Pues claro, haga la pregunta, por favor. La última, ya es la última, la de cerrar. Pues solamente es que en los centros de muy baja complejidad, pensarlo y diagnosticarlo es como una gran distancia que hay frente a todo lo que sigue en el protocolo para hacer el diagnóstico de esto. O sea, solamente nos quedamos con lo de falla cardíaca y el tratamiento, o existe otra posibilidad. Pues en su centro, digamos, ¿hay la posibilidad de gamografía ósea? No. Estoy en el Chocodoc para que se ubique, para que, bueno, se imagine el contexto. Sí. No, pues Doc, si no tenemos gamografía ósea ni inmunoelectroporesis de proteínas, jodido, porque pues eso es indispensable para el diagnóstico. Y es importante porque hay un porcentaje importante de pacientes de descendencia de raza negra que tienen la mutación o que pueden hacer mutación de la transtiretina o que pueden hacer. Entonces, porcentaje importante de amiloidosis por transtiretina. Entonces, pues yo creo que es la oportunidad para que pronto elevar esto y de pronto remitirlos, si se puede, a otros centros, al menos para hacer la gamografía ósea. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches nuevamente a todos y hasta la próxima ocasión. Listo. Muchas gracias.